Factores demográficos que intervienen en el desarrollo urbano. Primero que nada, quisiera empezar describiendo lo que es la demografía. La demografía es una disciplina científica que trata de manera estadística el desarrollo de las poblaciones humanas y sus estructuras. Cabe señalar que estos procesos se dan de carácter cuantitativo. En cuanto a los factores demográficos que intervienen en lo que es el desarrollo urbano, podemos mencionar lo que es el volumen de la población, podemos mencionar la educación, los ingresos, el trabajo, el tamaño de la familia y la edad. En cuanto a esto, nos surge una pequeña interrogante y es la siguiente. ¿De qué manera intervienen estos factores en el desarrollo urbano? Esta interrogante la vamos a desarrollar luego de que definamos los siguientes puntos. Hablemos de desarrollo. Se refiere más que todo al progreso regional de las zonas urbanas y rural en la que se ven involucradas las personas y empresas para aportar a un desarrollo sostenible. Es importante saber de que el desarrollo se da tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, como lo mencioné hace un momento, y que estas tienen características diferentes. En cuanto al desarrollo urbano, podemos ver que esta se caracteriza por el incremento de los servicios básicos, llámese agua, luz, telefonía, internet, acueducto, y no solamente el incremento de estas, sino que su calidad, que es lo que se puede evaluar en las urbes, ¿verdad? Y esto se da principalmente en aquellas poblaciones que por lo general son de ingresos bajos. Entonces se puede ver el desarrollo en el espacio urbano. Hablemos del desarrollo rural. Estas se caracterizan por las iniciativas y acciones realizadas para mejorar la calidad de vida de las colectividades rurales. Si bien podemos ver una cierta diferencia en cuanto a las necesidades satisfechas en lo urbano y en lo rural. Bien, ahora nos volvemos a la pregunta que nos hicimos al principio, ¿de qué manera pueden intervenir estos factores en el desarrollo urbano? Y vamos a darle respuesta, puesto que, como pudimos ver, las poblaciones cada día se incrementan, cada día aumenta la población, cada día hay más jóvenes, más adolescentes, más niños, más adultos, y esto interfiere en el desarrollo de manera positiva, se puede decir, puesto que a mayor población, mayor demanda de terrenos, fincas o casas, perdón, habitaciones o apartamentos, por lo que la sociedad expande sus horizontes y eh, si es una sociedad que está organizada de manera estructural, eso trae buen provecho a la sociedad, puesto que se establecen los servicios básicos de manera que todos puedan recibirlos y no haya afectaciones. Eh, en nuestro país hay una zona que tienen desarrollo urbano, pero hay otras zonas que se han quedado rezagadas en cuanto al desarrollo urbano. Ya llámese los servicios básicos, agua, que sabemos que en nuestro país muchas barriadas, muchos sectores carecen de este factor tan vital para la subsistencia de la vida humana. Entonces pudimos ver de que hay factores que realmente intervienen, hay otros factores, por lo menos el empleo, hay factores en cuanto a la educación, otro factor importante,
puesto que mayor población, mayor demanda de educación. Entonces, mayores construcciones de escuelas, más puestos de escolares, más trabajo, en fin, estos factores intervienen de manera positiva en el desarrollo urbano. Muchas gracias. Siguiente compañero. Quisiera enseñarte algo educativo, algo que te abrirá la mente. Observa. Cada persona tiene su propio concepto de qué es una ciudad según lo que ha aprendido o según lo que le han enseñado a lo largo de su vida. Pero también hay otros conceptos que ya están catalogados como conceptos oficiales, los cuales voy a estar mencionando ahora. Una ciudad es un conjunto urbano conformado por gran cantidad de edificaciones y complejos sistemas viales de población muy numerosa y densa, cuyas principales actividades económicas están asociadas a la industria y los servicios. En otro concepto, tenemos que una ciudad es un asentamiento de población con atribuciones y funciones políticas, administrativas, económicas y religiosas, a diferencia de los núcleos rurales que carecen de ellas total o parcialmente. Estos dos conceptos que acabamos de escuchar regularmente son tomados como los oficiales debido a la aceptación que ha tenido entre los geógrafos, pero en realidad tenemos otras maneras de saber si una ciudad es o no es una ciudad en realidad. Pero, ¿cuáles serían esos criterios para conocer la definición de una ciudad? Para eso, vayamos a la sala de multimedia. Unos momentos después. Bien, preguntábamos por qué es tan importante saber los criterios para definir una ciudad. Pues, resulta que en épocas pasadas, específicamente antes de la Revolución Industrial, la distinción entre lo campo y lo rural era estrictamente definida, es decir, que se podía identificar con rapidez y con facilidad. Pero, gracias al modernismo y con un desarrollo tan rápido de la tecnología, ha provocado que algunos países industrializados perdieran con el tiempo la capacidad de identificar lo urbano y lo rural. Por esa razón voy a estar compartiendo con ustedes los criterios necesarios para identificar una ciudad, todo esto claro de acuerdo a mis investigaciones. Criterios estadísticos. Existen dos criterios estadísticos. El primero es el criterio cualitativo, que es cuando una ciudad se define cuando hay entidades administrativas en el lugar puestas oficialmente. Este ejemplo podemos verlo en países como Costa Rica, Ecuador y El Salvador. El segundo criterio es el criterio cuantitativo y este define una ciudad según el número de habitantes que habita en ella. Aunque suene sencillo este criterio, tiene un problema. Y es que no todos los países en el mundo están de acuerdo con qué número de habitantes debe habitar en una ciudad para poder definirla como ciudad. Es decir, que en Dinamarca, según ellos, una ciudad es una ciudad cuando tiene entre 200 y 500 habitantes. En cambio, en Panamá, una ciudad se convierte en ciudad cuando tiene entre 1000 y 2000 habitantes. Pero para definir una ciudad no solo están los criterios estadísticos, sino que también hay otros criterios que fueron aceptados muy bien por los geógrafos. El primero es el criterio económico, ya que las actividades económicas en un área urbana no es la misma que un área rural. También está la historia, ya que una ciudad debe tener historia, debe tener cultura, y su pueblo debe estar identificado entre sí. Y por último tenemos a la demografía, como ya vimos antes, que se define según la densidad de su población. También tenemos conceptos que fueron creados por antiguos geógrafos que tenían su propia perspectiva sobre lo que era una ciudad. Como primer autor tenemos a Ratzel, que dijo: las funciones económicas y concretamente el predominio de unas actividades no agrícolas es algo en lo que coinciden numerosos autores a la hora de definir una ciudad. El autor Agersau dijo: rurales son aquellos sectores de población que se extienden en la región y se dedican a la producción de los artículos primarios que rinde la tierra. Los sectores urbanos
en cambio, incluyen a las grandes masas concentradas que no se interesan, al menos en forma inmediata, por la obtención de materias primas alimenticias, textiles o de confort en general, sino que están vinculadas a los transportes, a las industrias, al comercio, a la instrucción de la población, a la administración del Estado o simplemente a vivir en la ciudad. El autor de Fontaines Brunes dijo: hay ciudad cuando la mayor parte de los habitantes pasan la mayor parte del tiempo en el interior de la aglomeración. Y por último tenemos al autor Smiles, que dijo: la concentración de población y actividades en un lugar dado se refleja en la aparición de un paisaje, de una morfología urbana, elemento que puede servir también para caracterizar este fenómeno. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, pero principal, espero que hayan entendido. Mendoza, me corresponde hablar sobre los factores que influyen en el crecimiento urbano de una población. Como primer punto estaremos hablando sobre la natalidad. Cuando usamos el concepto de natalidad es para hacer referencia a la cifra proporcional que se dan de nacimiento durante un tiempo determinado en un lugar. Viéndolo en un punto demográfico, la tasa de natalidad es la que constituye una medida cuantificativa de nivel de fecundidad. La natalidad se puede calcular tomando en cuenta la referencia de un lazo de tiempo sobre los alumbramientos. Sin embargo, estos datos son fáciles de obtener, pero no son efectivos, ya que tenemos que tener en cuenta la estructura del sexo y la edad. En algunas poblaciones donde las personas son de 40 años hacia arriba, la población de natalidad es baja. Sin embargo, en las poblaciones con personas jóvenes, el porcentaje de natalidad es elevado. En el 2012, en un grupo estadounidense dieron un porcentaje que la mayoría del continente africano son los que tienen mayor porcentaje, como Etiopía y Mali. Son algunas que tienen un gran porcentaje de natalidad. Sin embargo, no podemos olvidar las poblaciones que tienen poca natalidad, como es el caso de Hong Kong, Japón, Australia y Alemania. Dando un ejemplo sobre la natalidad, en la isla australiana como Nepal son los que tienen un bajo porcentaje de natalidad. Esto es peligroso para el crecimiento de la población. La natalidad, en ejemplo, es aquella en la que el gobierno crea normas para poder llevar a cabo ese crecimiento. Cuando una población se queda sin crecimiento, sin natalidad, se puede decir que la población se estanca, es decir, de una forma económica. El gobierno crea distintas leyes para poder tener un balance. Como en las poblaciones que tienen mayor población, como es China, el gobierno tiene un balance en la natalidad, ya que corre el riesgo de no cumplir las necesidades básicas de sus ciudadanos. Y en la que la población no tiene poca natalidad, el gobierno crea leyes, como es el caso que crean leyes que los jóvenes se puedan casar. La mortalidad es una condición, una cualidad que posee todo individuo. Dando una definición más correcta, la mortalidad es la cifra proporcional de distribución que se da a un territorio en un tiempo determinado. En el estudio demográfico, la mortalidad se complementa con el concepto de natalidad y migración, ya que estos datos permiten el crecimiento de una población. Tipo de mortalidad. La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad como un número de disfunciones que se dan en un lugar, y esto tiene a ser diferentes tipos de mortalidades. Mortalidades endógenas es la que es causada por patógenos al ser humano, y la exógena que se da por factores externos. La mortalidad como la natalidad es sumamente importante para el desarrollo
de una población, ya que nos ayuda a tener leyes económicas, sociales y políticas para el buen desarrollo de una población rural. Buenas tardes, profesora Aleida Garibaldi. Soy la estudiante Noelia Barrera con cédula 3701114. Hoy les hablaremos sobre los movimientos migratorios y también la migración interna y externa. El concepto de movimiento migratorio. Hay dos tipos de migración. Emigración es la salida de personas de un país, región o lugar determinado para dirigirse a otro distinto. Inmigración es la entrada de personas a un país o región o lugar determinado procedente de otra parte. Movimientos migratorios. A la escala nacional o local, la población puede aumentar a disminuir, además de los movimientos naturales, por movimientos migratorios que son desplazamientos humanos de larga duración de origen a otro destino. Así, cuando el individuo abandona a su lugar de origen, contabiliza como emigrante, mientras que cuando llega al lugar destino se le considera como inmigrante. Existe un tercer componente dentro de la migración que se produce cuando el individuo emigrado vuelve pasado un tiempo a su lugar de origen, denominándole retornado. Factores condicionantes de los movimientos migratorios. Se puede resumir en las economías, la falta de trabajo en el lugar de origen y la expectativa de mejores condiciones de vida y la demanda de mano de obra. En el destino favorecen las migraciones de países menos desarrollados, así lo más desarrollado actualmente. Este tipo de migración entre los países pobres del sur Asia y los países ricos de Europa y Estados Unidos. Catastrófico la erupción de un volcán, un territorio, incendio, inundaciones, etc. La población suele pedir toda su pertenencia, la tierra laboral, su vivienda, etc. Lo que decide emprender una nueva vida en otro lugar, socioculturales. También se da en el caso contrario, personas que viven en las ciudades y deciden trasladarse al medio rural para combatir el estrés urbano. Utilizaremos para estudiar las migraciones o tendremos diversas clasificaciones entre las que podemos señalar. La estancia fuera del lugar de origen, las migraciones definitivas, que son las que se realizan con el propósito de asentar para siempre en lugares de destino. La motivación del individuo puede ser migraciones forzosas, cuando la persona desplaza, lo hace a la fuerza sin que exista otra posibilidad. El destino de la migración. Migración de campo, cuando el habitante del medio rural se desplaza a otro lugar para trabajar temporeros. Migraciones de campo, cuando éxodo rural, cuando existe traverses, poblaciones desde el medio rural hacia la ciudad. Migraciones de ciudad a campo, deciden marcharse al campo debido a la crisis económica. Migraciones de ciudad a ciudad, traversas de poblaciones entre ciudades de un mismo país, suele ser personas de alto nivel profesional que combaten destinos geográficos. Consecuencia de los movimientos migratorios. Este trasiego poblacional se debe sentir en diferentes aspectos demográfico, social, económico y de ambos territorios. El demográfico. La población emigrante suele ser joven en edad de trabajo. Los destinos de rejuvenecen mientras que el origen envejece. Asimismo, aumenta la natalidad y disminuye la mortalidad. La económico. Los inmigrantes envían parte de su sueldo en divisa al país destino, con lo que produce un ingreso económico. Sociales.
en la sociedad de acogida suelen surgir de rechazo hacia el migrante, bien simplemente porque son extranjeros. Xenofobia odia a los extranjeros por el físico diferente, se llama racismo. El concepto de migración interna. La migración interna es aquella que tiene lugar dentro de la frontera del país, es decir, las personas se trasladan de región, localidad, otro dentro de la nación. También le hablaré acerca de la migración interna. La migración es el desplazamiento de una persona o grupo de personas desde su lugar de residencia hacia otro punto para radicarse de manera semipermanente o definitiva. Estas migraciones se pueden producir por cuestiones climatológicas, políticas, económicas, social, ideológicas. Ejemplo, el individuo oriundo de un pueblo pequeño que decide marcharse a una ciudad dentro del mismo país en busca de oportunidades laborales. La migración interna se diferencia en la externa, ya que en esta misma última el individuo o grupo se puede desplazar y se radica en otro país. También las ventajas de la migración interna: buscar una mejora en la calidad de vida del migrante, genera nuevas oportunidades laborables, académicas, fomenta el intercambio cultural. También tenemos las causas migratorias de la migración interna, las causas económicas, las causas familiares, la educativa, la ecológica, la bélica y las causas sociales. Consecuencia de la migración interna: desigualdades entre regiones, cambio en la demografía, destructuraciones familiares, problemas de urbanismo, nuevas oportunidades interculturales. Concepto de migración externa. Se entiende por migración externa o migración internacional aquella que se proviene del país o región distinta y menos alejada de lo distinto. Se habla de migración interna para distinguir de la migración proveniente de sectores del mismo país o de la misma región. Esto resulta especialmente perteneciente si existe un cruce fronterizo entre la región del origen y el destino. Causa de la migración externa. Puede deberse a distintos factores tales como la guerra, conflicto bélico, político, civil, así como otros. Motivos de fuerzas mayores obligan a abandonar el país de origen, catastróficos naturales. Consecuencia de la migración externa. Conlleva distintas consecuencias tales como el crecimiento de la fuerza laboral, el enriquecimiento del acero cultural, el crecimiento de la inversión y aporte del país del destino. Muchas gracias. Urbano a nivel mundial. La población del mundo ha crecido con rapidez de 751 millones en 1950 a 4.200 millones de personas en el 2018. A pesar de su nivel relativamente menor de urbanización, Asia cuenta con el 54% de la población, seguido por África y Europa, que son el 13% cada una. Este crecimiento tan drástico se ha producido en gran medida por el aumento del número de personas que sobreviven hasta llegar a la edad reproductiva, y ha venido acompañado de grandes cambios en la tasa de fecundidad, lo que ha aumentado los procesos de urbanización y movimientos migratorios. El desarrollo regional. La diferencia del desarrollo regional es que impulsa a las personas a trasladarse de las regiones menos desarrolladas a lugares que le puedan brindar mejor calidad de vida. El mayor o menor desarrollo de una región se debe medir mediante el bienestar de dichas personas que viven en esa región. El bienestar de una región depende de varios factores: la riqueza de sus recursos naturales, la inversión en obras y servicios públicos, los puestos de trabajo, el uso de tecnologías en los trabajos, el bienestar de sus habitantes y
el balance de la sociedad. La formación de megaciudades. Generalmente se entiende como megaciudad aquella que supera los 10 millones de habitantes. La economía floreciente permite generar puestos de trabajo y así poder satisfacer las necesidades del pueblo. En la actualidad hay un total de 34 megaciudades y encontramos un área urbana japonesa, Tokio, con una cifra de 38 millones de habitantes. Un 61% de la población pertenece a Asia, el 17% pertenece a África, un 10% a Europa, un 8% a Latinoamérica y el Caribe, y el 5% restante pertenece a América del Norte y Oceanía. Problemas económicos, sociales y ambientales. La deficiente calidad del aire y del agua, la insuficiente disponibilidad de agua, los problemas de desecho del agua y el alto consumo eléctrico son multiplicados por la creciente población urbana. Se entiende por problema económico al conjunto de fenómenos producidos cuando los recursos no son suficientes para satisfacer las necesidades propias. Algunos de los problemas económicos son inflación, desempleo, devaluación económica, pobreza y la devaluación. Los problemas sociales, la creciente inseguridad, la desigualdad social, el transporte ineficiente, el hambre, el racismo, las guerras, la salud y la pobreza son algunos de los problemas sociales. Problemas ambientales, el incremento desde el siglo XIX de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera por actividades humanas está provocando que la Tierra esté sufriendo cambios climáticos drásticos. La contaminación, la deforestación, la degradación de los cielos y la escasez del agua son problemas ambientales. Todo esto es causa del crecimiento de la población. Desarrollo urbano y regionales en Panamá. Problemas sociales, económicos y ambientales. Como problemas sociales puedo mencionar 4 fundamentales que son la salud, la educación, la vivienda y la delincuencia. La salud. El problema de salud es un problema que ha venido atravesando el país desde hace un par de décadas, y es que se dificulta la eficiencia de los servicios médicos en las distintas regiones del país, sobre todo en las áreas rurales. Como dice un dicho, que si en Panamá, si en las áreas urbanas llueve, en las áreas rurales no escampa. ¿Por qué digo esto? Porque a diario vemos en las noticias que en los centros urbanos, en el sector salud específicamente, existen varios problemas, como por ejemplo que las personas asisten a unas citas médicas y resulta que por falta de especialistas le ponen la cita por decir en 6 meses, en 3 meses. Y si usted va a un centro médico es para que le hagan un chequeo, por decir, al instante. También otro problema es la falta de medicamentos. Cuando las personas acuden al seguro, se llevan la sorpresa que no hay medicamento en la farmacia del seguro y hay que acudir a las farmacias privadas, donde los precios de los medicamentos se encuentran hasta el triple de lo que se encuentra en el seguro público. También, como solución a esto, es necesario incrementar las acciones que incorporen a los servicios de salud y mejorar la atención médica en las áreas marginadas y también en las áreas urbanas. La educación. Panamá posee un sistema de enseñanza con amplia cobertura en la educación primaria, pero con baja calidad de aprendizaje, falta de equidad y oportunidad, especialmente en las áreas de mayor pobreza del país. Además de las inigualdades, el sistema educativo panameño padece de ineficiencias. Según el Banco Mundial, una de las ineficiencias de la educación es que aunque los maestros están bien pagados y preparados,
esa preparación no siempre está enfocada en la tarea que van a tener. Debido a la pobre enseñanza y otros problemas, a los niños panameños les toma un promedio de 13 años completar un ciclo educativo que por lo general debiera ser de solo 9 años. Debido a la pobreza, a las relaciones sexuales a temprana edad y a la lejanía entre su casa y la escuela, los jóvenes dejan de asistir a clases para trabajar con su familia. La mayoría de los alumnos dejan la escuela y trabajan en los campos agrícolas. Pero ¿cómo se puede revertir esta situación? Existen algunos métodos, como hacer que los resultados del aprendizaje sean el objetivo central de la política educativa, invertir en nutrición en la primera infancia, apoyo educativo adecuado en los primeros grados, aprovechar la contribución de los actores no estatales. Problemas con las viviendas. En la República de Panamá, el problema habitacional alcanza mayores proporciones de gravedad en los centros urbanos, sobre todo en Panamá y Colón. Con todo esto, la tasa de crecimiento de la población en los centros urbanos y muy en especial en los sectores marginales. Entre las causas que se puede destacar de los problemas habitacional en Panamá son el incremento demográfico debido al incremento negativo por nacimiento y desplazamiento hacia la capital de grupos del interior. El bajo nivel de ingreso de la población, los bajos salarios, falta de empleo, determinan la condición de vida infrahumana. Ausencia de la política definida de vivienda que subsane el problema ocasionado por casas condenadas y de las infraestructuras de incendios. La actual administración del Ministerio de Vivienda está atendiendo en forma prioritaria las situaciones de urgencia, como atender a las familias con necesidades habitacionales que están invadiendo los terrenos privados y públicos, con propuestas de opciones de vivienda que consiste en proporcionarles globos de terrenos estatales que permiten la ocupación ordenada de los grupos familiares. Y ante este problema se logró medir 840 lotes en diferentes sectores de San Miguelito para que las familias construyan sus propias viviendas. Delincuencia. En mayor o menor grado, la delincuencia constituye un problema permanente de casi todos los países del mundo, tanto desarrollados o subdesarrollados. Entre uno de los fundamentales factores que causan la delincuencia podemos mencionar a la desintegración de la familia, deficiencia en el campo educativo, desniveles económicos, las injusticias sociales, la superpoblación, el desempleo, el hambre, la pobreza, el alcoholismo, vivienda inadecuada, consumo de drogas, etc. Nuestro país no se escapa de este periodo de crisis mundial, por lo que es urgente que se haga un estudio a fondo de este problema. También existen otros problemas sociales que son el transporte colectivo, la recolección de la basura, la deforestación, los ruidos excesivos, la desintegración familiar, la drogadicción, el narcotráfico, etc. Problemas económicos. Como problemas económicos tenemos dos importantes, que es la inflación de precios y el desempleo. La inflación de precios. Panamá, a pesar de que tiene como dólar como moneda oficial, normalmente registra una menor inflación a la de Estados Unidos. Pero las alzas globales en los precios de los alimentos y combustibles, así como una fuerte demanda local, han llevado al índice a su mayor nivel desde principios de la década de 1980. En Panamá, el índice de precio al consumidor creció un 0,4% y la inflación anual estaba en 9,06%. El desempleo
creciente se ha convertido en uno de los problemas más graves que ha padecido el país desde los últimos 5 años, afectando a más del 28% de la fuerza laboral del país. En la región metropolitana se registran las tasas más altas de desempleo, marcando el 19%, seguida en orden de importancia por la región occidental y la región oriental. El área de Colón es la más afectada, ya que está íntimamente ligada al comercio del Caribe. El problema del desempleo afecta a más de la población joven, ya que es la población desocupada. Está comprendida entre los 15 y los 24 años de edad y es la mujer joven la más afectada. Entre las causas del desempleo tenemos la migración rural urbana, el contrabando que influye negativamente tanto en la industria como en la mediana y pequeña empresa, bajo nivel de calificación de la población desempleada. Para mitigar este problema del desempleo, el gobierno ha desarrollado diferentes ferias a nivel nacional, pero esto no hace menguar la tasa de desempleo a nivel nacional. Problemas ambientales. Los principales contaminantes en la ciudad de Panamá son la falta de planificación urbana, los desperdicios sólidos, como la acumulación de basura, la contaminación del aire en sus calles, especialmente provocado por los automóviles. También contribuyen a la contaminación algunas industrias como la refinería y las fábricas de cemento. En algunos ríos de Panamá esta contaminación se produce debido a la deposición de residuos de la explotación minera y al uso de químicos para la agricultura. La construcción de plantas hidroeléctricas sin tener en cuenta sus posibles efectos ambientales son agentes contaminantes. La decisión está en nuestras manos. O vivimos en un mundo contaminado con sus efectos nocivos específicamente para la salud, o hemos de vivir en un mundo donde el equilibrio constante de la naturaleza no sea perturbado. Muchas gracias.